Ahora entraremos a un tema que nos apasiona muchísimo a todos los que nos dedicamos al audio, los micrófonos. Este video es uno de los que considero más importantes y que había querido hacer desde hace mucho tiempo, debido a una experiencia que tuve en una tienda de instrumentos. Entré buscando un micrófono de condensador y así lo pedí. En realidad podría ser que no fuera la mejor opción para grabar lo que quería, pero era lo que yo buscaba ese día. El dependiente me dijo que no tenía y aún así busqué en los micrófonos que tenían en exhibición. Al ver esto, el dependiente me dice: este es el único micrófono de condensador que tenemos. Y era un Shure Super 55. En esta ocasión pongo el modelo porque si buscan en internet o en tiendas en línea, ahí dice que este micrófono es dinámico. Al finalizar este video entenderán las diferencias entre estos. El punto es que al ver la caja le comenté que lo que me estaba ofreciendo era un micrófono dinámico y no de condensador, a lo que él respondió: no, sí es de condensador. Y bueno, si esto me hubiera pasado antes, probablemente hubiera pensado que la persona que trabaja ahí sabía más y que me recomendaba algo que era lo que necesitaba. Estos videos tienen el propósito de evitar que les suceda algo así y que puedan distinguir entre información verdadera y algo que probablemente esté equivocado. Con esta historia también podemos entender por qué es tan importante saber las especificaciones y leerlas antes de adquirir cualquier cosa. En caso de no entender algo, es mejor preguntar, y las personas trabajando para estas compañías suelen ser muy amables y están dispuestos a explicarnos lo que no entendemos, con tal de convencernos del producto o para ofrecernos algo que se acople mejor a nuestras necesidades. Después de esta larga introducción, entremos al tema. ¿Qué es un micrófono? Es un transductor. Un transductor es un dispositivo que cambia un tipo de energía a otra, así de sencillo. Y un micrófono cambia energía acústica, sonido, a energía eléctrica. Al recibir el impacto de las moléculas de aire, se mueve replicando el movimiento que lo impacta, hacia atrás y hacia adelante, tratando de regresar al estado en el que estaba previamente, que es su estado de reposo, tal cual lo hacen las partículas de aire. Al efectuar este movimiento genera electricidad. Para entender mejor las similitudes y diferencias, podemos categorizarlos por su construcción y por su patrón polar. Por su construcción existen dinámicos, condensador y listón. Hay más tipos, pero son menos comunes, y si entendemos estos, tendremos una gama muy amplia de trabajo. La segunda clasificación, en la que pueden entrar cualquiera de los anteriores, la entenderemos más fácil si pensamos que el patrón polar es la manera en que escucha el micrófono. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre un micrófono dinámico, uno de condensador y uno de listón? ¿Cuál es mejor? El mejor micrófono siempre dependerá de la situación en la que nos encontremos. No hay un micrófono mágico que haga todo bien, aunque probablemente a medida que trabajemos más nos encontraremos con uno al que le tendremos un cariño especial. Un micrófono dinámico tiene una membrana, un imán y una bobina. La membrana recibe el sonido que moverá al imán moviendo electrones a través de la bobina, que se transmitirán por un cable a nuestro siguiente paso en la cadena de audio. El micrófono de condensador tiene dos placas cargadas de electricidad que al recibir sonido transmitirán la diferencia de potencial a través del cable hacia nuestra siguiente etapa. El micrófono de condensador entonces requiere estar cargado, y esto se logra a través de algo que llamamos phantom power, que por lo general son 48 volts. Esto hace más delicado al micrófono y debemos tener cuidado al momento de enviar estos 48 volts. Hay algunos micrófonos que requieren otro voltaje, pero nos lo indicarán en las especificaciones. El último que veremos por ahora es el de listón. Este tipo de micrófono tiene una delgada placa conductora en medio de un campo magnético, es decir, en medio de imanes. Al recibir el sonido se mueve el listón, genera electricidad y suelen generar señales muy bajas, así que utilizan un paso antes de llegar a nuestra mezcladora, interfaz o cualquier otro proceso que queramos utilizar. Pero hay que tener mucho cuidado, ya que aunque ahora hay micrófonos de listón que pueden trabajar con phantom power, generalmente puede dañar los micrófonos de listón. Los fabricantes han hecho que los usuarios tengamos menos problemas y que estos micrófonos sean más resistentes, pero aún así siempre es mejor leer las especificaciones y preguntar antes de comprar. Este tipo de micrófonos son muy elogiados por su sonido, pero pueden ser muy frágiles. Es bueno tenerlo en cuenta y escuchar antes de adquirir uno o de decidir utilizar. Si están en un estudio que no es suyo o el cliente requiere un micrófono en especial, es mejor preguntar cómo conectar antes de hacerlo. Si lo hacemos así desde la primera vez, las siguientes serán mucho más sencillas y podremos tomar decisiones y recomendar a nuestro cliente la mejor opción. Ahora vamos a su clasificación por patrón polar, o la manera en que escucha el micrófono. El primero que veremos es el cardioide. Para recordarlo fácilmente, pensemos que tiene forma de corazón. Si vemos esto en el micrófono y lo ponemos enfrente de la fuente, es donde se escucha mejor. Está diseñado para recibir el sonido así, y a medida que nos alejamos lo rechaza. ¿Para qué nos sirve esto? Pensemos que si tenemos muchas fuentes en el estudio, lo más probable es que queramos solo captar una fuente a la vez. Pero en una batería, por ejemplo, el baterista tocará varias fuentes al mismo tiempo, así que puede ser de gran utilidad rechazar, en medida de lo posible, los otros elementos.
Si ponemos un micrófono cardioide en la tarola, tendremos mayor control sobre el sonido de esta. No quiere decir que no se escucharán los otros sonidos, pero sí nos será de gran ayuda. En una aplicación en vivo es mucho más fácil controlar la incidencia de los demás instrumentos y la posibilidad de retroalimentación. Simplemente tenemos que pensar qué es lo que queremos capturar y cómo. Incluso podríamos pensar en utilizar esta característica para obtener un sonido distinto dependiendo de la fuente. Hacer pruebas y experimentar es lo mejor cuando queremos conocer nuestras herramientas de trabajo. Y sabiendo la teoría podemos hacer predicciones en los resultados. El segundo patrón polar es bidireccional. Es fácil recordarlo. Escucha en dos direcciones, por enfrente y por atrás. ¿Cómo sé cuál es la parte de enfrente? Generalmente está marcado por el fabricante, puede ser con el logo o la marca del micrófono. Esto nos sirve si queremos rechazar lo que está sucediendo en la parte lateral del micrófono. La elección de esto dependerá de la fuente y del ambiente en el que estemos trabajando, así como el resultado sonoro deseado. También se le conoce como figura 8 porque si lo vemos desde arriba parece un número 8. El tercero es omnidireccional. Se escucha por cualquier punto del micrófono. Si pensamos que en algunas ocasiones queremos rechazar otras fuentes, para otras aplicaciones queremos captar todo lo que está sucediendo en el cuarto o en el ambiente. Si estamos en un estudio muy bien tratado y queremos captar el ambiente, utilizaremos este micrófono. Hay muchas aplicaciones para los distintos tipos de micrófonos, ya sea por su construcción o por su patrón polar. También existe el supercardioide, que tiene una figura muy parecida al cardioide, pero captura también en cierta medida sonidos por la parte trasera del micrófono. Esto nos servirá si queremos más direccionalidad hacia la fuente y rechazar de manera más evidente lo que sucede a los lados. El último que veremos es el shotgun. Estos micrófonos son muy usados en producciones audiovisuales. Son extremadamente direccionales y esto nos permite capturar voces para series o películas. Muchas veces en estas producciones queremos evitar el ambiente para tratar el sonido de manera que se transmita mejor el mensaje en la pantalla. Existen más patrones que son variaciones de estas en distintas medidas. No importa la marca o el modelo del micrófono. Todos tienen estas características. Algunos incluso nos permiten seleccionar el patrón polar. Lo mejor es aprender a leer las especificaciones de estos. Por ahora asegúrate de comprender muy bien los patrones polares y la división por construcción de los tipos de micrófono. Existe mucha información sobre qué micrófono utilizar para cada situación, pero no hay una fórmula mágica, simplemente usos comunes. Más adelante platicaremos de todo esto, pero las bases deben estar muy bien comprendidas antes de seguir. Por ahora, a seguir sonando.